Hackathons, un podcast de ciencia descentralizada en blockchain. El día de hoy hablaremos de Marie Curie y la radioactividad. Y bueno, como ya es costumbre, el día de hoy también tenemos una personita aquí que nos está acompañando, que es una egresada de la carrera de licenciatura en ciencias, ahí les contaré un poquito más ella, quien además es parte de una empresa dedicada a cositas interesantes en torno al alimento, temas veganos y la tecnología e innovación alimentaria, que se llama Green Pro Technology. Y bueno, nuestra invitada es Millaray Hernández y además tiene un gran interés también en las cositas asociadas a las ciencias. Pero bueno, Milla, sin más preámbulos, cuéntanos un poquito tú misma quién eres, qué haces, de qué área de las ciencias vienes y por qué te gusta o te sentiste atraída por esta ciencia. Bueno, hola Dampes. Bueno, mucho gusto. Soy Millaray, soy, como bien decía, soy licenciada en Ciencias con mención en Química. Y actualmente cambié un poco mi rubro. Estoy más por el tema de administración y dirección de empresas. Tengo mi propio emprendimiento en ciencia y tecnología junto con mi novio y que también es químico. De hecho nos va a estar acompañando. Y nada, pues, ¿qué me interesó en la ciencia? Creo que me interesé principalmente por descubrir de qué está hecho nuestro universo, de entender un poco cómo, qué es la materia, que cómo es, no sé, el traspaso de conocimiento también por ahí. Eh, Eso principalmente. Eh, Actualmente, como les decía, estoy por el área del emprendimiento, pero todavía estoy entre la mitad del puente, una pata en la ciencia y una pata en la administración y dirección. Es Eso. igual interesante y la mezcla de las dos cositas, especialmente porque no se suele ver mucha gente de las ciencias que se vaya más a lo administrativo. De hecho, me atrevería a decir que faltan personas que pasen de la ciencia a ese otro lado o conversen más directamente entre ambos, porque yo creo que de esa forma se podría influir en tomas de mejores decisiones a la hora de, por ejemplo, implementar políticas públicas o mejores decisiones también dentro de empresas en torno a la sostenibilidad, a temas científicos también y todo eso. Sí, sí, de hecho, en el tema de empresa, de igual forma hay un pequeño porcentaje que lidera una empresa, bueno, las mujeres que lideran empresas, perdón, son muy pocas. Por el lado de ciencias también son pocas. Así que, no, feliz y orgullosa de estar en este mundo. Hola, perdón que me entrometa, pero tengo una pregunta para mi Yaray. Hola, Dantes. Ahí está mi novio. Hola, pues, Sí, ¿cómo ya habíamos estamos? hablado una vez igual en el podcast. Quería aprovechar de preguntarle la mía porque justamente es súper rara esa combinación de científica y empresaria. Me gustaría preguntarle, ¿vio algo de eso en la carrera o cómo hizo ese salto? ¿Costó mucho? Bueno, en la carrera de química no sé, no pasan absolutamente nada de empresas. O sea, por lo menos la carrera de química de la Universidad Austral de Chile está enfocada en seguir estudiando, en investigación, pero nada con respecto a conectar este otro lado que es como una conexión con el mundo. Normalmente en la investigación uno está como más encerrado en su laboratorio y en su burbuja, pero por este otro lado es todo al revés, hay que comunicar mucho, eh, trabajar con mucha más gente. Entonces, sí, el salto fue bastante.
En su tiempo me sentí súper abrumada porque no tenía idea de empresa y cómo funcionaba, de cómo se constituía, nada. Entonces yo pensé primeramente en querer postular en algún proyecto. Tenía una idea de negocio y pucha, necesitaba lucas. Entonces, ¿cómo decirlo? Tenía todas las ganas, ¿no? Pero no tenía el conocimiento. Así que me metí a muchos talleres de Cercotec, de Corfo, que son instrumentos de innovación y emprendimiento, y con eso me ayudó mucho, mucho, mucho. Pero también fue muy desgastante en un inicio, pero después ya fue mejorando cada día. Claro, igual es importante contextualizar un poquito a la gente que no es del área de las ciencias, de que finalmente la licenciatura en ciencias lo que hace principalmente es preparar a alguna personita a que se introduzca al mundo de la investigación, siguiendo después de la licenciatura con temas de magíster, de doctorado, de postdoctorado. Entonces, no hay habitualmente una conversación directa con lo que es el mundo empresarial, o cuando se hace de manera externa o a través de consultorías o temas externos principalmente. Entonces, yo creo que igual es re interesante la vinculación con el mundo más privado o empresarial. De hecho, creo que debería hacerse más vinculación en ese sentido directamente desde el pregrado. Porque claro, quizás en el posgrado se hacen algunas cositas, pero uno sigue siendo el investigador o investigadora que está ahí como a cargo de alguien más haciendo cositas, pero nunca se enseñan a hacer todas las cositas que Mirai nos estaba contando y creo que nos podría permitir incluso para que distintos estudiantes tomasen la iniciativa de generar nuevos emprendimientos, nuevas empresas y por ende realizar una innovación científica interesante. De todas maneras, sí, sí, es un llamado muy bonito aparte. Sí. Ahora, hablabas del tema de la colaboración y finalmente, claro, si bien la ciencia es colaborativa, el tema empresarial igual nos va acercando un poquitito a eso y dentro de la colaboración, bueno, es re importante ir haciendo redes. Y hablando de redes, bueno, este podcast va a ser subido a una red, en este caso la red de blockchain Cardano. Por lo que debo preguntarte, Mirai, ¿conoces algo sobre el blockchain? ¿Has tenido alguna experiencia tú personalmente con ello? Cuéntanos un poquito. Mira, bueno, aquí Andrés, mi novio, es súper fanático así como del blockchain y le encanta la nueva tecnología y por él he ido aprendiendo bastante. Escucho así como canales sobre criptomonedas o cosas así. Es un tema sumamente interesante. De hecho, igual tenemos unas inversiones en Cardano, en hadas. Igual, bueno, yo pinto en acuarela y tengo algunas de mis obras subidas al blockchain. Eh, Están como NFTs. Por ahí puedo dejar el link para que puedan visitar mi galería. Claro, claro. Ahí puedes como compartir la respuesta al Twitter donde va a quedar esto grabado o después, bueno, puedes decir la forma en la que te podemos buscar en las redes, pero felices, yo creo que no solo yo, sino que también las demás personas que van a estar escuchando esto, de poder conocer una mirada distinta, en este caso a través del arte de alguna persona vinculada a las ciencias. Uh-huh. Ahora, bueno, dame un momento y bueno, para nuestros oyentes en realidad, que quizás ya conocen lo que es el blockchain, vamos igual a hacer un pequeño resumen para que quizás esa persona que por primera vez está conociendo un poquitito de ello o tiene algunas ideas que pueden ser incompletas, pueda entenderlo mejor. Uh-huh. Porque el blockchain en realidad es una tecnología de la información y esta tecnología está basada
en bases de datos que son descentralizadas. En particular, nosotros aquí trabajamos con la red Cardano y esta es la única red de blockchain que está desarrollada siguiendo el método científico estricto y basado completamente en investigaciones realizadas por los pares, lo cual hace a Cardano, en nuestra opinión, la red de blockchain más segura y amigable con el medio ambiente. Entonces, claro, el tema de los NFT y de las criptomonedas son como una pequeña parte de todo lo que nos puede ofrecer el tema del blockchain como tecnología de la información. Y volviendo al podcast, este en particular está siendo financiado gracias a Project Catalyst de la red ya mencionada, Red Cardano, la cual es una instancia democrática donde los usuarios de esta red van votando por los proyectos que consideren que ellos debiesen ser financiados. Y bueno, este proyecto fue elegido. Y por si quieren averiguar un poquito, el código de este proyecto es el 900013 del Font 9. Así que muchísimas gracias a todas las personitas que nos apoyaron. Así que volvamos un poquitito a hablar de la carrera que tú estudiaste, Mirai. ¿Podrías contarnos un poquitito? Bueno, ya eres egresada, así que no sé, ¿cuáles fueron los cursos que más te gustaron, los más difíciles quizás, el que menos te gustó, como para que las personas vayan conociendo un poquitito sobre esta carrera de licenciatura en Ciencias con mención en Química? Sí. Bueno, harta química. Que sí. Muchos le tienen como terror desde el inicio, así como que vienen desde el colegio con ese miedo que se transmite, pero en realidad creo de que se enseña de una forma súper negativa, por decirlo así, en el colegio. Como que lo ven llenos de números, llenos así como de cosas raras, pero como que no lo enseñan de una forma como tan didáctica, por decirlo así, y con mejores explicaciones, obviamente. Y para qué decirte, bueno, los profesores de la media normalmente son así como biólogos que hacen de físico, de no sé, del curso de física, de matemática y también hace química, así como en sus tiempos libres, pero no son así como un experto dedicado en el área, entonces de igual forma ya hay pocos químicos y en los colegios enseñando química es un porcentaje muy, muy bajo. Bueno, los cursos que más me gustaron fueron como, como el lado práctico. No sé, siempre me gustó estar en el laboratorio haciendo, no sé, análisis cromatográficos o, no sé, de diferentes formas, no sé, de separaciones, ponte tú. Siempre me gustó esa área. Y bueno, creo que, no sé si te había contado, yo hice mi tesis en química ambiental. Y bueno, ahí analizaba el material particulado y en forma diaria, de 24 horas y de diferentes comunas. Y ahí tenía mucho por hacer, mucho trabajo en el laboratorio, pero en realidad me encantaba. Algunos dicen que es como medio tortura, pero a mí me encantó. Me parece que ese trabajo que menciona Millaray ahora, de hecho, fue ganador en un congreso. ¿Cómo fue eso? Ah, sí, bueno, asistí a un congreso en Pucón, era un congreso de química ambiental a nivel latinoamericano, y ahí presenté mi póster y salió ganador ahí en el congreso. Fue una instancia súper bonita porque conocí no solamente el trabajo de otros profesores en el área, sino de que también conocí a otros colegas de otras universidades, de que hasta el día de hoy yo egresé de la carrera el año 2016 y a esta fecha todavía mantengo sus contactos, súper buena. mm, no sé cómo decirlo, así como que eh,
es bonito encontrarse con más gente y que se pase como de química y todo el mundo, o sea, todo lo que puedes hacer en química es bastante, entonces como que hablar de diferentes temas, de cosas súper interesantes, entonces eso fue muy, muy, muy bonito. Y el ramo que no me gustó, pero ¿sabes qué? Fue así como el puro miedo. Fue la química orgánica, es que estaba llevada como por un profe que era sumamente exigente y me daba como pánico. Era como que después no sé, recuerdo alguna ocasión que me preguntó algo y respondí, no sé, con la mente en blanco. Bueno, tengo, entre paréntesis, tengo TDA, perdón, que no sé, cuando entro como en presión, mi mente se va a otra parte y ya dejo de existir y respondo literalmente cualquier cosa. Así que puede, puede ser que también responda cualquier cosa aquí en estos momentos. Pero No, eso, pero relax, relax. Estamos en un espacio de confianza igual. En el peor de los casos podemos editar alguna parte si así tú lo estimas. La idea es que igual te sientas cómoda en este podcast. Y bueno, felicitarte también con lo de Pucón. No tenía idea de eso, así que de verdad felicidades. Y claro, pues el conversar y compartir con tus pares en el fondo es hacer comunicación de las ciencias. Ojalá hubiera más instancias como esas y más públicas también donde se pudiese abrir ese espacio también para que personas ajenas al área pudiesen ver, entender y conversar con todo este tipo de expertos en el área para que finalmente podamos ir extendiendo un poquitito las ciencias a más personas. Creo que sí. bueno, proyectos como este podcast hacen un poquitito de eso, pero falta igual que desde otras áreas de las ciencias y también desde los distintos frentes que la ciencia tiene, se sigan haciendo instancias como estas. Sí, sí, de todas maneras. De hecho, igual en mi empresa queremos hacer, bueno, estamos haciendo difusión científica, eh, también sumando más conocimiento a todo de lo ya existente, así que igual estamos contentos por ese lado, que se sigan abriendo más instancias así. Genial. Bueno, retomemos entonces el podcast del día de hoy, donde vamos a hablar de una científica que, bueno, tiene varias cosas que destacar. Ya la mencioné al principio, estoy seguro, pero lo repito por acá. Marie Curie, cuyo nombre de nacimiento en realidad era María Sklodowska. Estoy seguro que lo pronuncié mal, me perdonarán por eso. Y sí, es difícil mencionar apellidos de otros países, especialmente de ella, porque nació en Varsavia, de Polonia, el 7 de noviembre de 1867. De hecho, fue la quinta hija bueno, la quinta de 5 hijos en total, de una familia de profesores que, a pesar de que su familia no tenía muchos recursos económicos debido al contexto político del país en esos años, su padre se aseguró de que sus hijos recibieran una educación sólida en las áreas de ciencias, especialmente en la de matemática. Mm. De hecho, estudió, esto es súper interesante, en una universidad que era clandestina, porque no se solían aceptar mujeres en la universidad en esa época, pero esta sí Exacto, aceptaba mujeres. terrible, Y terrible esa época. la gente que dice que el tiempo pasado fue mejor, no sé de qué tiempo hablan. Y No, bueno, luego de estudiar en esta universidad, acordó trabajar para ayudar a su hermana en sus estudios de medicina en Francia, a cambio de que, bueno, su hermana después hiciera lo mismo por ella años después. uh-huh. Y así fue como Marie Curie llegó a París en 1891 para continuar sus estudios en la Sorbona. Al principio tuvo muchas dificultades financieras y tuvo que trabajar como institutriz y dar clases particulares para poder pagar sus estudios, pero a pesar de esas dificultades,
Marie Curie se enfocó en sus estudios y obtuvo su licenciatura en física en 1893 y posteriormente su licenciatura en química en 1894. Durante este tiempo también comenzó a interesarse en el campo de la radioactividad, que era un campo relativamente nuevo en esa época y poco estudiado en ese momento. En 1895, Marie Curie conoció al físico francés Pierre Curie y comenzaron allí a colaborar en sus investigaciones en el campo de la radioactividad. Ese mismísimo año se casaron y continuaron trabajando juntos en sus investigaciones. Y bueno, aquí es donde empiezan las cosas interesantes de Marie Curie. En 1898, Marie y Pierre Curie descubrieron dos elementos nuevos, los cuales fueron el polonio y el radio. Este fue un logro científico enorme y les valió el Premio Nobel de Física en 1903, compartido con el físico suizo Henry Becquerel, creo que se pronuncia, quien había descubierto la radioactividad natural. Marie Curie se convirtió entonces en la primerísima mujer que recibió un premio Nobel y que además, bueno, un pequeño spoiler, la única en recibir dos premios en diferentes disciplinas, en física y química específicamente. En 1911, sí, bueno, la única persona que ha recibido dos, de hecho. En 1911, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ser nombrada profesora en la Sorbona y en 1915 fue nombrada incluso directora del Laboratorio de Química Radiactiva. Y bueno, después de eso... ¿Cómo, perdón? Todavía está el laboratorio de química. Sí, genial. Bueno, con todos los aportes y logros que dejó Marie Curie, no es de extrañar que el nombre de este laboratorio haya, bueno, pues, continuado con, no solo con su trabajo, sino que con un montón de cositas más ahí muy interesantes que, bueno, ya conversaremos. Pero, bueno, no todo es felicidad. Lamentablemente aquí el contexto histórico nos lleva a hablar de la Primera Guerra Mundial, donde Marie Curie también trabajó como voluntaria, en este caso, en hospitales de campaña, donde estuvo utilizando sus distintos conocimientos de radioactividad para desarrollar un dispositivo que lograse detectar metales en las heridas de los soldados. Después terminó la guerra, Marie Curie se dedicó a expandir un poquitito el uso de la radioactividad en medicina y en la industria también, fundando el Institut du Radium en París en 1914 para investigar las aplicaciones de la radioactividad. Y bueno, Marie Curie en general siguió casi exclusivamente trabajando en el campo de la radioactividad hasta su muerte, que fue el 4 de julio de 1934. No sé quién se cayó. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Se cortó por ahí. Pero ya te escucho. Sí, bueno, mencionaba que Marie Curie continuó trabajando en el campo de la radioactividad hasta su muerte, que fue lamentablemente debido a exposición de sustancias radiactivas. Pero su legado y su trabajo en la radioactividad es considerado como uno de los más importantes de la historia de la ciencia y es recordada como una de las científicas más influyentes de todos los tiempos, además de ser, como ya mencionamos, la primera mujer en recibir un premio Nobel y la única hasta la fecha en recibir dos premios y más encima en disciplinas diferentes. Entonces, wow. Bueno, como mencionábamos, es considerada como la pionera en el campo de la radioactividad y su trabajo ha sido esencial para el desarrollo de cositas como la medicina nuclear o la energía nuclear incluso. Sus descubrimientos y sus esfuerzos para expandir el uso de la radioactividad en la medicina y la industria han tenido un gran impacto en la sociedad y contribuido significativamente para la humanidad. Bueno, los últimos años de su vida fundó este instituto que mencionamos
Y bueno, ahí yo, donde me pegué, me confundí un poquitito, pero ya para finalizar un poquitito la historia de Marie Curie, vamos a mencionar que fue sepultada junto a su esposo Pierre Curie en el cementerio de Xeus en Francia, eh, con unas paredes gruesísimas de plomo, principalmente para intentar disminuir ahí la contaminación por radioactividad, porque, bueno, incluso las notas, los diarios de ambos científicos presentan niveles de radiación enormemente altos hasta la fecha, lo cual, claro, hace un poco más difícil la investigación de estos trabajos, pero aún así han sido enormemente significativos. Así que cuéntanos un poquitito, Miguel, ¿habías escuchado de este personaje? Yo supongo que sí. No. Ah, ya. O sea, Sí, sí. puede, Sí, puede ser que no, puede ser que no. sí, sí. Siempre, no sé, a ver, creo de que es como la primera científica que tuve conocimiento que existió y bueno, que contribuyó a tanto. Mm, Y si ¿Y hablamos un alguna? poquitito de su importancia, en este caso directamente en tu área, en la química, ¿qué tan importante podríamos decir que fue para ellos? Bastante, bastante, porque Descubrió elementos. ¿ah? Descubrió elementos. Sí, en la química descubrió elementos, dos elementos, que, bueno, el radio y el polonio, exactamente. Eh, y, a ver, tienen un uso, todo lo que descubrió para cosas que usamos al día de hoy, para, no sé, en un hospital te sacan una radiografía, ahí está, no sé, te hacen no me acuerdo cómo se llama, con la máquina del TAC, eh, también pueden detectar enfermedades, cáncer, eso se hace con la medicina nuclear, la detección de cáncer mediante un examen que se llama centigrama. Eh, y cuántas personas pueden salir beneficiadas con la información que da. Lo mismo decías que en la guerra fue, a ver, salvó muchas vidas aparte. Creo de que son todas una compilación de muchos resultados de un descubrimiento que uno dice, ah, son dos cosas, son dos elementos que uno dice, pero esto que influye en mi vida es mucho. Entonces, creo de que eso para mí me impacta demasiado. Ver resultados de algo que se vea de algo tan pequeño como el descubrimiento del radio y el polonio. Claro, claro. Sí, uno como que no le toma mucho el peso a ello, pero sí, es enormemente significativo y como tú mencionabas, ha ayudado muchísimo desde esos entonces ya a áreas de la salud, por ejemplo, que es una de las como beneficios más directos. Ahora mencionabas también el tema, y bueno, lo mencioné también, todo lo que tiene que ver con la guerra, la Primera Guerra Mundial en este caso. Mm. ¿Consideras que ese contexto histórico eh, fue vital un poquitito para lo que fue el desarrollo del trabajo de Marie Curie? Creo que sí. Mira, es un hecho bastante triste para todos. Yo creo que el hecho de que haya guerra es algo que perjudica a la humanidad, pero en este caso eh, hubo como
mucha gente, sobre todo los políticos que están súper alejados de estos mundos científicos, ver ahí mismo, en escena mismo, el producto de la investigación científica. Creo de que eso fue un contexto histórico, como dices tú, tan dramático, que ver eso, ver de que se salvan demasiadas vidas, o sea, que pasaron de que casi todos morían por impactos de bala, a que, pucha, ya con el 50% que se salve es gran cosa, gran cosa. Ahí, sobre lo que dice Millaray, creo que igual hay que considerar que ella literalmente fue una heroína de guerra, o sea, Sí. hizo el primer rayo X portátil y andaba con su carrito, le faltó ir en un triciclo Sí, en el frente de sí, guerra sanando gente. Entonces, claro. El hecho de que ella haya sido una de las mujeres, primera mujer, persona que recibió 2 premios Nobel, y gracias a esa fama, ella pudo conseguir estos vehículos que eran muy poca gente tenía vehículos, o sea, eran los millonarios nomás. Y esos millonarios les prestaron vehículos a ella para que pudiera hacer esta labor. Eh, Así que también el hecho de estar por aquí y por allá traspasando este conocimiento en práctica también sirvió bastante. Sí. Claro, claro. De Bueno, hecho, bueno, tenía ahí yo apuntado el tema de estos vehículos de los rayos X. Los vamos a mencionar un poquito más adelante porque, claro, todo el trabajo de Marie Curie está rodeado de aportes, aportes y más aportes, pero hay algunas palabritas que hacen mucho eco y vamos a profundizar un poquitito en estas definiciones científicas que ya hemos mencionado bastante. Así que, bueno, lo primero es explicar un poquito lo que es la radioactividad, ya que Marie Curie es súper conocida por su trabajo en esta área. Sus investigaciones y descubrimientos, como ya dijimos, son muy importantes en este ámbito, realizando investigaciones en la radioactividad, descubrió elementos nuevos, desarrolló técnicas para medir esta misma radioactividad, investigando principalmente la naturaleza que tenía esta radiación emitida y contribuyó a la medicina, en este caso medicina nuclear, y el desarrollo incluso de la energía nuclear, que sabemos que es de las más eficientes. Entonces, algunos de los principales aportes, si los tuviéramos que mencionar así como uno por uno, claro, está el descubrimiento de estos nuevos elementos, el polonio y el radio, en 1898, lo cual le otorgó este primer Nobel a una mujer y uno de los 2 Nobel que tiene. El desarrollo de estas técnicas también para medir la radioactividad, determinando la cantidad de polonio y radio en minerales y otros compuestos. Bueno, también todo lo que tuvo que ver con estudiar e investigar la radiación emitida por los elementos radioactivos, valga la redundancia, ayudó a comprender de mejor manera la estructura de la materia. Bueno, desarrolló el Institut du Radium de París que ya habíamos mencionado, trabajó como voluntaria durante la guerra con estos dispositivos para detectar los metales en las heridas que ya hablábamos y bueno, el desarrollo, insisto, de la energía nuclear. Entonces, yo sé que ya hemos hablado un poquitito de estos ejemplos, que yo estoy seguro que la gente entiende ya más o menos bien o sea, cómo el trabajo de Marie Curie ayuda en el día a día. Pero ¿hay algún otro ejemplo o alguna otra forma que tú creas que puede ayudar a que la gente que nos está escuchando entienda mucho mejor esto? O sea, ¿qué tantos beneficios tiene para la señora Juanita, que es mi favorita a la hora de nombrar ejemplos? La señora Juanita que está yendo a comprarse un Tapsin porque se siente enferma con los días de invierno que vivimos aquí en Valdivia. Cuéntame.
¿Cómo le explicamos los beneficios del trabajo de Marie Curie a la señora Juanita? Mira, el ejemplo que te daba anteriormente, por ejemplo, las personas que le han detectado cáncer, se les puede hacer un análisis, un examen que se llama centigrama, y esto consiste en que te aplican como en forma de inyección no sé en estos momentos en qué se compone cada inyección, pero tiene un elemento radioactivo en muy baja concentración, muy baja concentración. Y esta máquina te mide cuánta radiación tiene. El, el, el resultado es que te puede mostrar como si fuera como una radiografía dónde está presente el cáncer, cuán ramificado está. También, no solamente para el cáncer sirve el centigrama, sino de que también puede servir para otras cosas. Por ejemplo, mira, hace un tiempo me fracturé el pie y tuve que hacerme un centigrama, y este era para ver la reparación del hueso, cuánto calcio tiene, no sé, hizo mi cuerpo para poder reparar cierta área. Y ahí en el centigrama te muestra, literal, hace como unos puntitos, muchos puntitos, a diferencia de la otra articulación, ponte tú, del otro pie. Entonces ahí se pudo detectar así como cuánto está presente de lo que andas buscando. Eso, eso es un ejemplo. Sí, bueno, igual el centigrama habías dicho, ¿cierto? Sí, Sí, bueno, me imagino que eso se parece o utiliza el mismo principio de las inyecciones de contraste o medios de contraste, ¿no? sí, eso, medios de Exactamente. Los contraste. mismos que se utilizan igual para la tiroides. Las personas que Sí, tienen también. problemas de la tiroides, lo que hacen es darle un isótopo de yodo que es radioactivo, por lo que se puede medir desde afuera del cuerpo, y con eso pueden ver si es que la tiroides está efectivamente procesando bien el yodo, etcétera. Y bueno, en realidad creo que una de las cosas más importantes igual que hay que reconocer la Marie Curie es que descubrió una de las propiedades fundamentales de la materia, porque claro, Becquerel fue el que descubrió que existían este tipo de rayos extraños, Claro que pero no se fue sabía un Marie nombre. Curie la que determinó, oye, esto es una propiedad de los átomos y es una propiedad nuclear de dichos átomos. Ella fue la que hizo los experimentos, por ejemplo, de generar diferentes sales de uranio, por ejemplo, y se dio cuenta de que no importa la composición química que tuviera mi compuesto, si es que las sales eran de uranio, todas iban a emitir con la misma energía, por ejemplo, iban a emitir el mismo tipo de partículas. Entonces ella demostró de esa forma, y bueno, en una serie experimental en realidad, que este es un fenómeno nuclear. Entiendo. Bueno, claro, igual es interesante el mencionarle a la gente el tema de los compuestos químicos. En este caso tenemos el radio y el polonio que fueron los que descubrieron ahí la pareja Curie, donde el radio es un metal alcalino térreo, de color plateado blanco, y bueno, ahora ya que fue descubierto, se encuentra en la tabla periódica en el grupo del litio. Y el polonio, por otro lado, es un no metal que se encuentra en la tabla periódica en el grupo del carbono, y ambas son sustancias radiactivas en este caso, lo que significa que emiten estas ondas, esta radiación, de manera constante. Y bueno, el radio, al igual que el polonio y el yodo, por ejemplo, y otros tantos, se utilizan en una variedad de aplicaciones, en este caso como en medicina, como ya hemos mencionado bastante, en el tratamiento del cáncer específicamente, como ya nos contó Milla, en la industria y en la energía también, como en las centrales nucleares. Por otro lado, el polonio se utiliza principalmente como fuente de energía para generar calor,
Sin embargo, también se ha utilizado en aplicaciones militares como fuente de energía para dispositivos de baja potencia. Ahora, es súper importante mencionar que ambas son sustancias muy peligrosas debido a su radioactividad. Es importante manejarlas con precaución y conociendo las distintas precauciones necesarias para manipularlo. Por eso, de repente, cuando se extravían, extrañamente, aquí en Chile algunos dispositivos que contienen elementos químicos radiactivos, siempre se disparan alertas bien, bueno, que son preocupantes para quienes manejamos un poquitito mejor esta información. Bueno, como ya hemos Respecto a eso, adelantado, dale, por favor. sí, mira, respecto a eso antes, me recordaste de un accidente nuclear que hubo en Brasil, que fue el accidente de Goiânia, que fue que habían empezado a hacer como un centro de radioterapia cerca de una zona residencial, y como que lo dejaron tirado. Entonces con el tiempo la gente iba y empezó como a desmantelar el centro y se llevaba las cosas, y hasta que llegaron a esta parte de los equipos de radioterapia, y bueno, una persona se llevó un lapicito metálico. Y después con el tiempo se dio cuenta que el lapicito le estaba provocando quemadura y bueno, cuento corto, hubo que limpiar toda esa zona, creo que hubo que retirar no sé cuántos metros de tierra por varios kilómetros eh, a la redonda. Sí, hubo 4 muertes por eso, se contaminaron o hubo lesiones a más de 250 personas, y todo fue por un pequeño aparato de uso médico. O sea, cuando hay accidentes nucleares reales, por decirlo así, de verdad que es algo de proporciones importantes también. Por eso todo lo nuclear, lo radioactivo, siempre se trabaja con el máximo nivel de seguridad, como tú decías. Claro, de hecho también me hiciste recordar de otro similar donde, claro, alguien accedió a material radioactivo, lo terminaron botando a la basura, eso terminó contaminando más cosas y dejó un desastre inmenso, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos y nada, pues, ojalá la gente tuviese el cuidado necesario a la hora de manejar estas cosas. Pero bueno, retomando un poquitito el trabajo de Marie Curie y su esposo Pierre, cuando ellos realizaron sus investigaciones en el campo de la radioactividad, empezaron en el año 1895, inspirados un poquitito en el reciente trabajo de Henry Becquerel sobre la radioactividad natural. Y ellos, para encontrar los distintos elementos radioactivos, utilizaron un proceso de extracción química para separar los componentes de un mineral de uranio. Y ahí fue donde descubrieron estos dos elementos nuevos, el polonio y el radio, y establecieron que ambos eran altamente radioactivos, emitiendo esta radiación constante. Ahí empezaron a desarrollar estas técnicas para medir la radioactividad, determinar la cantidad de polonio y utilizaron estos contadores que quizás ya conocen los que han sido asiduos a ver algunas series que han estado en boca los últimos años, el contador de Geiger-Müller. Y bueno, también investigaron las distintas propiedades químicas y físicas de estos dos elementos. Y esto, bueno, como ya habíamos mencionado, ayudó a comprender mejor la estructura de la materia. Y también mencionar que Marie Curie, una técnica para purificar el radio metálico, lo que le permitió estudiarlo en una mayor profundidad, donde también logró establecer la existencia de estos isótopos en el radio, entendiendo este detalle de la estructura de la materia que mencionábamos antes. Así que, Milla, hablando ya de estos dos elementos, del tema del entendimiento de la estructura, los isótopos y todo ello, ¿algún otro ejemplo que podamos mencionarle a la gente para entender un poquitito mejor todo esto que acabamos de conversar? ¿Algún otro ejemplo? Sí, o algo que puedas añadir o comentar sobre esto. Sí, igual queda como bien en boca el ejemplo médico, pero quizás hay algo que yo no conozco y que podríamos compartir con los demás.
¿Qué podría decir? Mira, ahí sobre el experimento que tú dices de cuando aislaron estos dos elementos nuevos, no estoy seguro de los números exactos, pero las proporciones son abismales en el sentido de que utilizaron como 10 toneladas de este mineral que tú decías de uranio para terminar purificando aproximadamente la 10ª parte de 1 gramo de la sal de radio que tú mencionabas. Wow. Enormemente wow. Claro. No había escuchado ese detalle. Sí, porque igual, a ver, esta sal no solamente tenía el uranio, tenía ahí entre medio otras cosas que ahí dijeron, wow, esta cosa todavía irradia algo y no es el uranio. Entonces ahí empezaron a, como a aislar los otros componentes que tenía esta sal, porque la estaban botando, literal. Para la gente igual que se pregunta quizás, ya, pero ¿cómo se dan cuenta de eso? Que suena un poco así como magia el tema. Tiene mucho que ver con que como es una propiedad nuclear esto, cada tipo de átomo radioactivo va a tener asociada una energía distintiva de sus emisiones. Y en base a eso tú puedes al menos decir inmediatamente si es que 2 muestras radioactivas son del mismo compuesto o no, analizando ahí el espectro de emisiones que tiene. Y bueno, en realidad hay muchos tipos de radiación también. Está la radiación ionizante, la radiación no ionizante, tienen las partículas alfa, las partículas beta, tienes la emisión de neutrones, que suele ser lo más peligroso como para los seres vivos. Los neutrones nos destruyen. Literal. Sí, claro. No sé si alguna vez escucharon, por ejemplo, dependiendo igual del tipo de radiación que tú tienes, son las medidas de seguridad que necesitas tomar. Por ejemplo, para las partículas alfa, que son, por ejemplo, desde un núcleo de uranio, se emite un núcleo de helio, se suele decir, porque son 2 protones y 2 neutrones. Eso estabiliza al núcleo de uranio, lo transforma en un nuevo elemento y emite esa partícula alfa. Tú te puedes proteger de la radiación alfa con una película de papel, no es muy penetrante. Como es un núcleo atómico, como son protones y son neutrones grandes, entre comillas, no puede penetrar mucho. Pero cuando tienes radiación ionizante, por ejemplo, cuando tienes electrones o partículas beta positivas o negativas, como sea, eso sí puede penetrar bastante. Y cuando tienes el caso de los neutrones, también los neutrones tienen un alto nivel de penetración. Y en particular a los seres vivos nos dañan porque interactúan con las moléculas de hidrógeno en nuestro ADN, rompen los puentes de hidrógeno en nuestro ADN, entre otras cosas, y pueden producir, por eso también generan tantas mutaciones y genera este como envenenamiento por radiación característico que vemos en películas o en series como Chernobyl, que por cierto es muy buena la serie Chernobyl desde el tema como de la física radiológica al menos, está muy bien hecha también. Sí. Que proteger un muro de plomo. Exacto. Pero bueno, hablemos ahora de otro de los aportes de Marie Curie que ya adelantábamos con este vehículo, son los rayos X, que bueno, son también un tipo de radiación electromagnética, en este caso con una longitud de onda muy cortita, y que es utilizado para una variedad de aplicaciones, principalmente en la medicina, para producir imágenes internas del cuerpo humano, en la industria también para detectar defectos en los materiales o en la investigación científica incluso para estudiar estructuras cristalinas. Como bien nos contaban por aquí, en este caso Andrés, los rayos X son producidos por una desaceleración de electrones acelerados, ya que cuando colisionan con un blanco metálico, los rayos X pueden atravesar materiales opacos como huesos, tejidos blandos, perdón, y esto es lo que permite ver estructuras internas en una imagen radiográfica. Aunque son muy útiles para muchas aplicaciones, también son muy peligrosos si no se manejan adecuadamente debido a esta capacidad que ya mencionaron de dañar este ADN e incluso causar cáncer.
Por esto se deben tomar todas las precauciones necesarias a la hora de trabajar con los rayos X. Y bueno, Marie Curie fue quien realizó gran aporte a este campo, aunque no fue la descubridora de esta forma de radiación, que fue descubierto por Wilhelm Röntgen en 1895, pero Marie Curie se unió a esta investigación poco después del descubrimiento. Ahí en el laboratorio de Sorbona fue donde empezaron a realizar los primeros experimentos para medir la intensidad de los rayos X y establecer sus propiedades, descubriendo que eran altamente penetrantes y podían atravesar los materiales, como ya mencionamos, y fue Marie Curie quien desarrolló la técnica para producir grandes cantidades de rayos X utilizando un tubo de rayos X, lo que permitió a los médicos utilizarlos en los diagnósticos médicos. Y bueno, también estudió los distintos efectos biológicos de los rayos X, contribuyendo al conocimiento sobre los distintos riesgos a la exposición de radiación. Ahora, hablando de rayos X, ¿algo más que quieran comentar, añadir o alguna idea en mente distinta como para que nuestros distintos oyentes puedan entender mejor este concepto? Bueno, hay que agregar que la acumulación de esto es acumulativo. Entonces, como que no te lo puedes quitar de ninguna forma. Sí, hay muchas personas que siempre suelen hacer el chiste como, ya así, como una persona que se hace un rayo X no le pasa nada, pero la persona que está ahí adentro, ¿cierto? Trabajando con la máquina, se pone detrás como de un búnker, de una pared y está como ultra protegido. Sí. Bueno, justamente por lo que menciona Millaray, porque ahí el daño es cumulativo. Entonces, a ti que te vas a hacer una radiografía en el pie, por ejemplo, no vas a tener mucho daño sobre la totalidad de tus células, pero en cambio la persona que está ahí todo el día tomando rayos X todo el día a distintas personas, sí podría verse más comprometido, entonces ellos sí tienen que tomar esas precauciones extra. No es que, no es que dejen ahí al paciente a morir nomás y les dé lo mismo. De hecho, ellos siempre, ahí al tecnólogo médico, quien los va a atender, ellos siempre tienen como una maquinita, así como colgando en el pecho o algo así, que como que va contando cuánta radiación están expuestos. Si suman como más de tanto, no sé de cuánto es la norma, tienen que dar aviso, ya como que ya prácticamente no puede hacer más eso. Ahora, como para no despertar la alarma de la gente que, no sé, supongamos alguien es propenso a accidentarse, quebrarse, algún deportista quizá de deportes extremos, realmente, ¿cuántas radiografías tendría que sacarse alguien para que fuese significativo? O mejor preguntado de otra forma, no sé, una persona que realmente se accidenta muy seguido y se hace radiografías muy seguido, ¿va a acumular algún daño por radiación? Va a acumular, pero es muy difícil, es muy difícil. Se puede pensar un poco como el sol. Cuando uno toma sol, a uno le están llegando un espectro electromagnético de alto espectro. Principalmente lo que nos quema, por decirlo así, son los rayos ultravioleta, que podríamos decir que son más o menos parecidos a los rayos X, aunque los rayos X son de mayor energía. Si tú sales al sol y estás un segundo ahí, no te vas a quemar. Cuando nosotros nos quemamos, ¿cierto? Cuando realmente, no sé, te pones rojo, se te descascara la piel, cuando tienes daño biológico por tomar sol, normalmente es porque ya has estado horas recibiendo esa radiación. Entonces, por más de que, bueno, si te quieres romper una extremidad cada semana y vas al doctor a tomarte la radiografía, probablemente te duelan los brazos y las piernas, pero no deberías tener mayor daño por radiación. Claro, igual es importante mencionar que es una... No encontré el dato de la duración de la exposición, pero es una fracción de segundo, Es nada muy más corto, en la que... sí, es muy, muy corto, justamente. Sí. Así que, claro, hay un llamado a la calma en ese sentido que, claro, nos exponemos, pero es completamente insignificante para nuestro bienestar en ese sentido.
Claro. Todo lo contrario, nos va a ser mejor a la hora de detectar las distintas enfermedades que tenemos. Y bueno, Milla, ya hemos mencionado distintos aportes en torno a Marie Curie y viene aquí el desafío de bueno, de todos los capítulos en general, que es como por argumentar, en este caso, que me puedas contar tú, por qué fueron estos aportes revolucionarios. Pero el desafío es que lo hagas muy breve, 60 segundos idealmente, para que alguna persona que no es del área de las ciencias lo pueda entender. Ay, me pone nerviosa. Me pongo nerviosa No, cuando no, me dicen algo no, no, como muy no pequeño. importa, no importa si te No. pasas de los 60 segundos, pero la idea sí es hacer un pequeño resumen, breve ojalá, para que la gente pueda entender un poquitito lo valioso que fue, ha sido y probablemente va a seguir siendo el trabajo de Marie Curie. Bueno, el trabajo de Marie Curie descubrió el polonio, el radio, dos elementos que son radiactivos. Y esta radiactividad, esta cualidad de estos elementos nos sirve hasta los días de hoy. Imagínense, desde el 1900, ya estamos en el 2023, todavía nos sirve y es fundamental para energía. Bueno, ahora mismo no tiene mucha fama el tema de la energía radiactiva, pero la energía nuclear, pero eh, es algo que funciona, nos daría energía por mucho, mucho tiempo. Se tiene que reevaluar esa situación. Pero la otra cara como más feliz de esto es el tema médico. Mucha gente no podría saber sus diagnósticos con certeza si no existiera este tipo de avance científico. Para ello, es por ello de que todo lo que es investigación, desarrollo, es algo fundamental para el desarrollo de nuestra propia vida. Así que viva la ciencia. Espero de que mucha gente se sume a esto, a que sean curiosos, de que no tengan miedo a decir, oh, no sé esto, no sé lo otro. Todo se aprende y esto es acumulativo. Hay mucha información científica, bueno, aquí en Adatom sobre todo, que les puede ayudar. Así que creo de que esto puede agregar. Genial, genial. Muchas gracias, Milla, por ese resumen y también por esas palabras como de invitación. Porque bueno, ya estamos llegando al final de este nuevo capítulo y antes de retomar un poquitito lo que estabas mencionando, me gustaría volver a que habláramos de ti. Porque, bueno, nos comentabas al comienzo de que, claro, estás como con un pie en la ciencia y otro pie en el área más administrativa. Pero quizás hablando desde la ciencia, ¿cómo, o sea, no, ¿hay algún área quizás de tu interés, hablando de ciencia directamente, pero que se vincule a la temática que estuvimos hablando hoy? A ver, ¿qué podría ser? Eh, Cuéntanos un poquito de ello, si no, no pasa nada si no es algo que todavía estés haciendo o que conozcas tan en detalle. sí, ¿cómo era la pregunta? Disculpa. O sea, si dentro de las ciencias, quizás de lo que estás haciendo ahora o de lo que te llama la atención, hay algo que se relacione con, por ejemplo, el trabajo de Marie Curie o las distintas cositas que conversamos hoy día. Eh,
Mira, me gustaría aprender muchas cosas, pero creo de que como que el tiempo no da para como todo, pero me gustaría aprender más sobre el hidrógeno verde. De hecho, ahora en nuestra empresa vamos a empezar a investigar sobre ello. Eh, Creo de que el tema de sostenibilidad, ahí lo estamos conectando con el tema de empresa, la sostenibilidad de tener una energía que sea limpia y renovable, combinado esto con ciencia y empresa, podemos hacer mucho como país, como científicos del país, como personas de este mundo. Entonces, creo de que ese es el área como de la química que me gustaría aprender aún más y ser como más experta en ello. Ahí, sobre lo que dijo la Milla, creo que igual hay un punto importante que se puede ligar con lo que hizo Marie Curie, porque si bien salvó mucha gente, también podríamos decir que probablemente mató muchísima gente, porque en su Sí. tiempo fue la locura de los materiales radioactivos. Ah, Y esto va a sonar absurdo, pero ponían radio y polonio en todo. Y tenías pastas de dientes que brillaban en la oscuridad radioactivas, con propiedades radioactivas, que era lo mejor de la sí, época. es que Los fósforos para prender fuego también tenían materiales radioactivos. O sí, sea, todos los relojes para los que pudieras relojes. verlos en la noche tenían materiales radioactivos. ¿Qué pasa? Es que no se tenía conocimiento de lo peligroso que es tratar con este tipo de elementos. Entonces, eh, claro, se ven la cómo es de perjudicial para la salud después de un tiempo. Mm. No se ve en forma inmediata. Entonces, de hecho, incluso como bebida energizante le ponían también cosas radiactivas adentro. Eh, Wow, Se esta tenía gente mucho. está loca. Sí, de hecho, las empresas que hacían los relojes, la gente empezaba como a enfermarse y a morir y solo los echaban prácticamente y contrataban a más gente para producir más relojes. Eso es porque no hubo una visión científica de parte de las personas que tenían estas empresas. Les faltó criterio y conocimiento científico, obviamente. Y obviamente esto que todavía estaba como recién nuevo saliendo del horno, el tema de la radioactividad, eh, claro, no había como más detalle. Claro, ahora tenemos toda la información necesaria para saber todo eso. Eh, pero eh, pero eso, tenemos que hacer más investigación tratando de completar todos esos hoyos, como ahora es necesario como los materiales que puede causar dentro para nosotros mismos, a nuestra salud y al medio ambiente. Mm, sí, de hecho, bueno, me acordaba ahí hablando de estos como juguetes radioactivos casi, recordando esta central nuclear de juguete prácticamente que en algún momento se comercializó. O sea, yo encantado de hacer mi propio reactor nuclear, pero ¿Verdad, no, po? no. Sí. O estos kits de ciencia que incluían muestras radioactivas en los años 50. Sí, sí, creo que por ahí todavía andan Sí, dando sí. vueltas. Todavía hay muestras de esas, claro, como en el mercado negro, porque ahora, Sí, según entiendo, como que el FBI, ¿cachai? Y todos como que igual están pendientes de que no anden esas weas dando vueltas. sí. Sí, es brígido el cómo finalmente las empresas optan por el descriterio y dejan la ciencia de lado. Así que genial que una empresa como ustedes esté en pos de hacer una empresa desde la ciencia. Eso
se agradece un poco eso y yo creo que, bueno, todas las empresas deberían tener esa mirada. Ahora, bueno, mencionaste en un momento, Milla, ya para irnos despidiendo, de que ojalá más gente se acerque a la ciencia. Sí. Y supongamos de que este podcast llega a alguna personita ahí que está pensando en qué estudiar y de pronto le interesa quizás el área de la radiología o quizás el área de la química más concretamente. ¿Qué mensaje, qué consejo le podrías dar a aquella persona que te está escuchando ahora? Que no tenga miedo de este mundo científico. Normalmente, como te contaba, como que asocian ciencia química a algo muy, muy complejo y solo para gente ultra mega inteligente, y no es así. Solo hay que ser más curioso en tratar de encontrar respuestas en la ciencia. Puede verse así como muy, muy, muy complejo, pero en realidad es algo súper bonito. Bueno, pueden seguir aprendiendo con Adatoms. Ha tenido unos capítulos muy interesantes. Y nada, la ciencia es muy bonita y creo de que es necesario también difundirla, porque con la ciencia te explicas mucho, o sea, todo, todo lo que pasa en la naturaleza y en el universo. No es necesario ir a los chamanes y cosas así. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Millaray, por esas palabras y también por acompañarnos el día de hoy. También ahí Andrés, que estaba acompañándote también y que nos aportó bastante el capítulo de hoy. Sí. Y bueno, contarles y contarte a ti también que este es ya el séptimo episodio de un total de 10 en los que estamos abordando a distintas personas de las ciencias y profundizando también sobre las distintas temáticas asociadas a sus investigaciones. Y este trabajo es posible gracias al apoyo de Project Catalyst de la red Cardano. Ya estamos en el fin. No sé si quieres agregar algo, si quizás Andrés quiere mencionar algo, sino para dar el cierre oficial. Muchas gracias nomás por haberme tenido acá de intruso hoy día. Muchas gracias a Millaray igual por haber venido acá a Datoms, gracias a este podcast. ustedes por la oportunidad. Me tenía muy nerviosa esto. Como les contaba, tengo TDA y como que me pone, no sé, Eso bueno, está bueno, demasiado, pero con la compañía aquí, buena compañía tengo. Gracias Dantes, gracias Andrés por la compañía. Eso, y muchas gracias igual al apoyo de Project Catalyst. Y respecto a eso, para la gente que nos escucha, si ustedes tienen ideas que crean que merecen ser financiadas, pueden también subir sus ideas a Project Catalyst y pueden ser votadas por la comunidad para ser financiadas. Así que no se pierdan esa oportunidad. Si tienen buenas ideas, revisen de qué se trata el Project Catalyst de Cardano también. Sí, bueno, gentecilla, nos volveremos a encontrar entonces en un próximo capítulo o quizás en un próximo proyecto. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos y todas quienes nos estuvieron escuchando y que también nos estarán escuchando posteriormente cuando subamos estos capítulos a otras redes. Muchas gracias, Milla, muchas gracias, Andrés, y nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.